y evitar el proteccionismo. Pero a lo que voy es que el día después de cualquier G20, 15 de los 20 países establecen algún arancel o alguna barrera no arancelaria al comercio. Y eso es cierto, justamente en momentos de crisis. El nuevo proteccionismo volvió a ser un problema más serio para el crecimiento, en mi opinión. Hoy se puede ver en el Congreso estadounidense, por ejemplo, existen muchas personas que piensan que el comercio es malo para Estados Unidos y que los problemas de Estados Unidos es el comercio. Y eso es un enorme error. De hecho, el potencial de Estados Unidos fue absolutamente correlacionado con la economía y la falta de competitividad fue absolutamente correlacionada con el proteccionismo. Y eso es lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Y en el caso de México establecimos un programa y aún en medio de la crisis redujimos los aranceles de 13% a 5% en promedio, aún en medio de la crisis, a pesar del hecho de que tenemos acuerdos de comercio, de libre comercio con 44 países y que tenemos acuerdos sin aranceles para más de 1.000 millones de consumidores en el mundo. Pero el problema es que necesitamos volver a hablar acerca de los datos básicos, los fundamentales del comercio. Tenemos que decirle a la gente que el comercio es bueno y que el comercio abierto y libre produce mejores condiciones para los productores y consumidores y que hay ganancias para todos. El mundo se le ha olvidado ese detalle. Y si aquí se le pregunta a los líderes del G20, probablemente algunos de ellos creen, por ejemplo, que un déficit comercial implica malas noticias para la economía, y eso no es cierto. Necesitamos hablar acerca de los beneficios del comercio. El segundo problema relacionado con el comercio es muy difícil hablar de eso, pero necesitamos el comercio libre y comercio justo. Y hoy en este mundo no existe un comercio justo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos mucha manipulación de divisas que está provocando enormes desequilibrios en el comercio y en las economías. Y eso es la fuente más importante de la crisis actual en el mundo. Así que tenemos que hablar acerca de la sobredepreciación o depreciación artificial en algunos países de divisas, como en China y en otros países del mundo. No es posible hablar acerca de comercio, de libre comercio, sin hablar de eso. El segundo punto en cuanto a innovación, estoy completamente de acuerdo. Necesitamos invertir mucho más como gobiernos en la investigación y en el desarrollo, y necesitamos analizar y ver los intereses, sobre todo en los congresos que están empujando a muchos gastos que no tienen que ver con investigación y desarrollo. Necesitamos promover eso, hacer más. En cuanto a la protección intelectual, protección de propiedad intelectual, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la propiedad intelectual es la garantía de tener mejores inversiones de parte de las empresas. Si un inversionista no se siente seguro de que su inversión en tecnología va a ser protegida en un momento de manera oportuna, entonces no tendremos más inversiones. Transparencia, por supuesto, estoy de acuerdo. Y lo otro es el subsidio de hidrocarburos o de combustibles fósiles. Es el problema que varios países tenemos y estamos tratando de arreglarlo. Pero el problema es que los hidrocarburos, en particular el petróleo, aumentó casi 2 veces en los últimos años, y eso implica un enorme daño para la gente. De nuevo, mucha gente dice que la turbulencia social en el mundo, África, el Medio Oriente, América Latina, etcétera, que están vinculados con Twitter y con otras cosas, el problema es que la gente está sufriendo por los precios, el precio del pan y el precio de la gasolina. Así que necesitamos un camino claro de transición para irnos de subsidios en los hidrocarburos a una transparencia absoluta de los precios de hidrocarburos con apoyo
transferencias directas para los más pobres, independientemente del tema de los hidrocarburos, porque los subsidios en hidrocarburos no solamente no son eficientes, pero también son injustos, porque los más ricos están ganando la mayor parte de los subsidios. Necesitamos decidir la transición, ya sea paulatina o una sustitución en políticas públicas para los más pobres. He ahí mis comentarios. El último es que quiero invitarlos a todos a que vengan a México en junio del año que entra para el siguiente G20 y B20. Créanme que Los Cabos es un poquito más cálido que este lugar. Hay muchísimo sol si quieren hacer experimentos con la energía solar, etcétera. Aún recibiendo los rayos solares en sus propios cuerpos, les vamos a dar una gran bienvenida en México el año que entra. Gracias.